que estás aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 29, versículo 2: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios nos hace un llamado para que le adoremos, para que demos gloria a su nombre. Desde la antigüedad, el hombre se ha visto inclinado a la adoración. Primeramente, cuando fue hecho en el huerto del Edén, adoraba a Dios, pero echado de allí, los hombres comenzaron a rendir culto a otros dioses, cayendo en idolatría. Todo aquello en lo cual, amado amigo y hermano que nos escuchas, tú te inclinas para darle o brindarle una adoración o un culto, esto es idolatría. Dios quiere que rindamos nuestro corazón y todo nuestro ser a Él, porque Dios nos dice que le demos la gloria debida a su nombre. Le damos la bienvenida a todos los oyentes de esta radioestación, a este su programa Cita en línea con la doctora Fabiola. Este programa que es el consultorio en línea. Doctora, hoy tenemos un tema bastante interesante. Sí, en el día de hoy vamos a hablar de la obesidad. Esta es un mal, una enfermedad en esta época que se ha aumentado, se ha acrecentado debido a la mala alimentación, las comidas rápidas, los alimentos que tienen preservantes. Pero para poder comenzar en sí a hablar de este tema que lo estamos viendo, que es un problema de salud pública, háblenos acerca de qué es en sí la obesidad, para aclararle a los oyentes. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial que es prevenible y se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o de tejido adiposo en el cuerpo. El sobrepeso y la obesidad se consideran el quinto factor de riesgo principal de defunción en el mundo. Es decir, que la obesidad no se trata únicamente de un problema, como mucha gente lo ve, estético, sino que eso va mucho más allá. Es una enfermedad que es mortal, o sea que es bastante seria, y el paciente que la padece debe concientizarse de la importancia de controlarla en el menor tiempo posible, pero colocando metas razonables. ¿Cuándo ustedes como médicos consideran que alguien es obeso? Porque a veces a las personas los molestan en los diferentes lugares donde se mueven, en el colegio, en el trabajo: tú estás gordo, estás gordita. Pero médicamente, ¿cuándo ustedes consideran que una persona está en sobrepeso? En obesidad. En obesidad.
La obesidad puede ser diagnosticada midiendo el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. Cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30, se dice entonces que la persona está en obesidad. También en términos de distribución de la grasa, a través de la circunferencia de cintura o del índice cintura-cadera también se puede hacer el diagnóstico de obesidad. En ese caso sería obesidad abdominal. La circunferencia de cintura absoluta mayor de 102 centímetros en hombres y mayor de 88 centímetros en mujeres hace diagnóstico de obesidad. El índice cintura-cadera, cuando es mayor de 0.9 para hombres y mayor de 0.85 para mujeres, estos también son usados como medidas de obesidad central o obesidad de tipo masculina o tipo manzana. Este tipo de obesidad abdominal tiene una mayor relación con enfermedades cardiovasculares. Otra vía alternativa para determinar la obesidad es midiendo la grasa corporal. Cuando en un hombre la grasa corporal es mayor del 25%, en una mujer tiene más de 30% de grasa corporal, se dice entonces que son obesos. Sin embargo, la grasa corporal es difícil medirla de manera precisa, pero existen métodos simples como haciendo un pliegue o pellizco cutáneo. Se puede medir con instrumentos especiales para eso, determinar el grosor entonces de esa capa de grasa subcutánea y se puede hacer también así el diagnóstico. Recomendaciones médicas del día. Recomendaciones médicas del día. ¿Por qué causas viene la obesidad? La obesidad tiene muchos factores que la desencadenan. Una de ellas es la falta de balance energético, es decir, cuando la persona ingiere en una cantidad de calorías mayor en los alimentos que consume y en las bebidas, ingiere más energía o más calorías de las que realmente gasta. El cuerpo normalmente usa energía en funciones como respirar, digerir los alimentos, incluso mantenerse activo. Si la energía que se ingiere entonces es mayor que la energía que se gasta, al cabo de un tiempo el individuo va a aumentar de peso y entonces se va a convertir en obeso. Otra causa es un estilo de vida poco activo. Muchas personas que no se mantienen físicamente activas, ya sea porque pasan horas frente a un televisor o a un computador, o que permanecen mucho tiempo sentados trabajando o haciendo tareas escolares. Incluso hay personas que tienen como pasatiempo estar sentados. De hecho, pasar más de 2 horas diarias viendo televisión con regularidad se ha asociado con el sobrepeso, y luego del sobrepeso viene la obesidad. Entre otras razones, hay personas que no se mantienen activas debido a los avances de la tecnología. Las comodidades de la vida moderna han disminuido entonces las exigencias físicas tanto en el trabajo como en la casa. Las personas utilizan hasta el auto para ir a la tienda de la esquina. Entonces realmente se convierten en sedentarios en su totalidad, y eso entonces hace que se aumente el acúmulo de tejido graso en el cuerpo y la persona se convierte pues en obesa. También otro factor desencadenante es el medio ambiente, que nuestro medio ambiente no siempre contribuye a que tengamos hábitos saludables. De hecho, estimulan la obesidad. Esto se debe a razones como la falta de parques o lugares para recrearse o practicar deporte en algunos barrios. También el alto costo que tienen los gimnasios. Es poco frecuente encontrar gimnasios que tengan precios módicos. También la mayoría de gente se queja de que trabaja muchas horas y dicen que salen muy cansados del trabajo y por lo general entonces no hacen ejercicio, cuando se ha enseñado en otras ocasiones, y vuelvo y repito ahora, que el ejercicio, en lugar de cansarlo, con él se liberan unas sustancias llamadas endorfinas que producen sensación de bienestar y de relajación. También las raciones extra grandes que ahora están muy de moda en los restaurantes, parece que estuvieran compitiendo entre sí de cuáles sirven las porciones más grandes de comida, según ellos, para la mayor satisfacción de sus clientes. Eso también influye en que las personas entonces caigan en obesidad. Hay
una falta de acceso también a alimentos saludables, ya sea por desconocimiento o que en su barrio tampoco hay sitios donde pueda adquirir alimentos saludables como frutas y verduras frescas. La publicidad es un problema también importante, la publicidad de la industria de alimentos. Estamos rodeados, estamos bombardeados de avisos publicitarios de la industria alimenticia con alto contenido de calorías y grasas y bebidas llenas de azúcar que deterioran el estado de salud. También otro factor son los genes y los antecedentes familiares. Los genes tienen mucha influencia en el peso de una persona. El sobrepeso y la obesidad tienden a ser hereditarios. Sus probabilidades de tener sobrepeso son mayores si uno de los padres o ambos tienen sobrepeso u obesidad. Aquí voy a hacer una anotación, y es que es muy preocupante que la obesidad infantil ha aumentado de manera exagerada. Por favor, recordemos que los niños obesos de hoy son los diabéticos del futuro, son los infartados, son los que no van a tener una calidad de vida óptima. Por favor, desde ya hagamos prevención en la alimentación de nuestros hijos, ya que eso conlleva a muchas enfermedades mortales. Las familias también comparten los hábitos nutricionales, los hábitos de alimentación y también el ejercicio. Entonces, si en una familia hay sedentarismo y hay aumento en el tamaño de las porciones de comida, la mayoría de los miembros entonces se convierten en obesos. También hay afecciones o problemas de salud de tipo hormonal que causan la obesidad, entre ellos el hipotiroidismo, que es la actividad baja de la glándula tiroides, el síndrome de Cushing, que es una enfermedad de las glándulas suprarrenales, también el síndrome de ovarios poliquísticos, a menudo se acompaña de obesidad, exceso de vello corporal. También producen este tipo de síndrome alteraciones en la reproducción. Hay mujeres que son infértiles debido a este problema. También hay que tener en cuenta que las mujeres obesas en embarazo, eso constituye un embarazo de altísimo riesgo. Hay ciertas medicinas que pueden provocar también aumento de peso, entre ellas los corticosteroides, algunos antidepresivos y anticonvulsivantes. Estas medicinas pueden disminuir la velocidad en la que el cuerpo quema las calorías, aumenta el apetito o hace que el cuerpo retenga más agua, lo cual conduce entonces a un aumento de peso. Hay factores emocionales también. Hay algunas personas que comen más de lo acostumbrado cuando están aburridas, enojadas o estresadas, y con el tiempo, al comer en exceso, entonces se convierten en personas obesas. El hábito de fumar también es otro factor. Hay personas que cuando abandonan el cigarrillo aumentan de peso porque tratan de canalizar esa sensación de estrés que les ocasiona la supresión del cigarrillo, precisamente aumentando la ingesta de comidas. Pero fíjense que hay que poner en una balanza todo, y es más grave o es más serio para la salud el hábito de fumar que usted gane unos kilos de peso. La edad también, a medida cuando una persona envejece, tiende a perder masa muscular, hace por lo general menos ejercicio, y la pérdida de masa muscular hace que disminuya la velocidad en la que el cuerpo quema las calorías. Entonces, dentro de más edad, la mayoría de personas tienden a aumentar de peso debido a esto. En la menopausia también se produce un aumento de peso. La falta de sueño también hace que se aumente de peso, porque el sueño mantiene en equilibrio saludable de la hormona que nos hace sentir hambre, que es la grelina, y la que nos hace sentir satisfechos o llenos, que es la leptina. Entonces, cuando una persona no duerme lo suficiente, la concentración de grelina aumenta y la de leptina disminuye. Entonces siente la persona más hambre que cuando ha descansado bien, y por lo general tiene la tendencia a consumir alimentos altos en calorías. El embarazo, pues, que también hace que la mujer aumente varios kilos de peso, incluso puede llegar a la obesidad, especialmente después de varios embarazos. De verdad que hay muchos factores que están contribuyendo a la obesidad, pero realmente la cultura alimenticia de las familias es algo muy, muy influyente, y también la influencia de los medios de comunicación. Doctora, ¿qué clases de obesidad existen? Ya hemos hablado de pronto acerca de los factores que conllevan a la obesidad, pero ¿qué clases de obesidad existen
actualmente? Bueno, según el índice de masa corporal, cuando la persona lo tiene entre 30 y 34.9, se dice que es obesidad clase 1 o grado 1. Eso de acuerdo al índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal está entre 35 y 39.9, es obesidad clase 2. Si el índice de masa corporal está en 40 o mayor, se dice que es clase 3 o obesidad grave o mórbida. Pero si un individuo tiene un índice de masa corporal de 35, pero tiene al menos una de las enfermedades que se consideran de alto riesgo cardiovascular, se considera también obesidad. Un índice de masa corporal de 35 y una cirugía de corazón abierto, ya se considera obesidad mórbida. De acuerdo al tipo de localización de la grasa en el cuerpo, también la obesidad puede dividirse en obesidad androidocentral o abdominal, llamada también visceral, cuando el exceso de la grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. Y esto se asocia con un mayor riesgo de problemas de colesterol y triglicéridos, diabetes, enfermedades cardíacas y también mortalidad en general. Hay otro tipo de obesidad que es la ginecoideo-periférica o la obesidad de pera, que la grasa se acumula básicamente en las caderas y en los muslos. Este tipo de grasa se relaciona principalmente con venoso en las extremidades inferiores, artrosis de rodillas. Hay una obesidad que es aquella en la que el exceso de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo, sino que se distribuye, como su nombre lo dice, de manera equilibrada en el cuerpo. Con el origen de la obesidad, esta se clasifica también en obesidad exógena, una alimentación excesiva, y obesidad cuando se causa es por alteraciones metabólicas o alteraciones. Esta puede ser provocada por la glándula, puede ser la tiroides o por sexuales, como es el caso de la obesidad gonadal. ¿Cómo se puede prevenir la obesidad? Porque sé que muchos de los oyentes que nos están escuchando y ya han dicho, yo estoy en obesidad. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, la obesidad se puede prevenir buscando un equilibrio entre el consumo a través de una dieta balanceada y también que usted consume la porción esa de calorías, busque también grasas. Por lo menos se sabe que 150 gramos a 2.250 gramos equivale a calorías. Si existe un exceso de grasa corporal, la energía entonces medida en calorías que representan y disminuye en la ingesta alimentaria. Por lo menos antes de comprar un producto, ver muy bien la tabla nutricional, entonces alimentos que tengan bajo contenido de azúcar, alimentos que no tengan grasas saturadas, que casi nunca leemos. Sí, casi nunca, la mayoría de gente pues se detiene a leerlo, y es muy importante leer realmente qué es lo que usted va a comer. Es importante que aumente el consumo de frutas y verduras. La preparación de los alimentos también es muy importante para prevenir la obesidad. Debe preferir las preparaciones cocidas, las preparaciones sudadas, asadas o a la plancha, evitar a toda costa las frituras. Debe tomar usted abundante agua, ya que eso ayuda a depurar o eliminar las toxinas. Disminuye también el apetito, porque si usted está lleno con el agua, pues va a disminuir las porciones de comida que consume. También se previene la obesidad, pues como les dije ahorita, con la práctica del ejercicio en forma regular y continua. Eso le ayuda a quemar calorías corporal, a bajar de peso. Recuerde que debe preferir los cereales integrales, y en cuanto a los carbohidratos, deben ser los carbohidratos que sean de absorción más lenta. Evite lo que es miel, panela, las golosinas que no tienen ningún valor nutricional, y prefiera entonces aumentar el consumo de verduras. Su plato de comida, si usted se imagina un plato con una circunferencia dividida, entonces una porción a la mitad,
y la otra porción, la mitad sería el 50% y la otra porción restante 25% y 25%. Tenga en cuenta que el 50% de su plato debe estar representado en frutas y verduras, un 25% en una sola harina por comida y el otro 25% en la porción de proteína, ya sea carne, pescado, pollo, según sea su preferencia. Si va a consumir cerdo, recuerde que tiene que ser un corte magro, preferiblemente el lomo de cerdo sin piel. Hay muchas personas que ya estando en su estado de obesidad, no procuran, no hacen las maneras de poder tratar ese problema, ir al médico, seguir las recomendaciones. ¿Qué daños causa la obesidad? Háblenos de eso, doctora, para que de pronto los oyentes y aún nosotros tomemos conciencia de este problema. Bueno, como usted mencionó, la obesidad es un problema de salud pública. Ese es una pandemia. Se mencionó también que es el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. La obesidad también conlleva a un 44% de la diabetes, ya que el tejido graso abdominal incrementado no deja que la insulina, que es la hormona que disminuye o regula los niveles de azúcar o de glucosa, actúe de manera adecuada. Entonces, una persona obesa, aunque no tenga antecedentes familiares de diabetes, puede convertirse en diabética por el hecho de tener aumentado ese tejido graso abdominal. También, por el hecho de ser obeso, se tiene el riesgo de enfermedades cardíacas e isquémicas en un 23%. También entre el 7 y el 41% de los cánceres son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad. Hay un gran número de condiciones médicas que han sido asociadas con la obesidad y las consecuencias sobre la salud son el resultado de un incremento de la grasa corporal. Por lo menos se presentan enfermedades como artrosis, la apnea del sueño, que es una enfermedad mortal, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, no alcohólico. La mortalidad está incrementada en la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 32. Esto está asociado con un doble de riesgo de morir. Existen alteraciones también en la respuesta del organismo a la insulina, como la resistencia a la insulina. También hay un estado proinflamatorio con el hecho de tener ese tejido graso incrementado, con una tendencia aumentada también a la trombosis. La asociación también con otras enfermedades puede ser dependiente o independiente de la distribución del tejido graso. La obesidad central u obesidad caracterizada por un radio de cintura de cadera alto es un factor de riesgo importante para el síndrome metabólico. El cúmulo de un número de enfermedades y factores de riesgo que predisponen fuertemente para la enfermedad cardiovascular. Tenemos, como les dije ahorita, la diabetes. Además, la obesidad puede llevar a hipertensión arterial, niveles altos de colesterol y de triglicéridos. Además, la obesidad se ha correlacionado con una variedad de otras complicaciones como la insuficiencia cardíaca, el corazón se aumenta entonces de tamaño, arritmias y mareos, cor pulmonar, varices, embolismo pulmonar. Les mencioné ahorita ya lo del síndrome de ovarios poliquísticos. El obeso también es más propenso a presentar enfermedades de reflujo gastroesofágico, cololitiasis o cálculos en la vesícula, entre otras. De verdad que la obesidad causa muchísimos daños que en su mayoría son irreversibles, ¿cierto, doctora? Sí, en la mayoría de casos es irreversible. Por eso en este programa Cita en Línea con la doctora Fabiola estamos dándole a ustedes, nuestros oyentes, esos temas de interés, temas de salud que nos llevan no solo de pronto a mirar los daños que causan la enfermedad que ya tenemos, sino a prevenirlos para no contraer estas enfermedades. En nuestra próxima emisión vamos a seguir hablando de la obesidad. Hay hay otros daños que causa esta enfermedad y vamos a hablar acerca de el tratamiento, las opciones de tratamiento que puede tener una persona en estado de obesidad y unas recomendaciones para reafirmar, ¿verdad, doctora?
Así es, las opciones de tratamiento son muy importantes, y también que pongan en práctica y tengan mucha atención en las recomendaciones que se le darán en el siguiente programa. Sobre todo para cambiar el estilo de vida o los estilos de vida que tienen, que son no saludables, a estilo de vida saludable. Esto ha sido todo por hoy en su programa Cita en Línea con la doctora Fabiola. Estuvo con nosotros en los controles Ronald Velázquez, la doctora Fabiola Castillo y quien les habla, Jennifer Vargas. Hasta una próxima emisión. Tienes que oír. Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en Línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas.